gracias por estar presentes. Nuestra primera clase del curso de ventilación mecánica inicial. Estamos presentes todos, la mayoría de los docentes, muchos docentes están en guardia o saliendo de la guardia. Y tenemos también todo el equipo de Tecnoimagen que nos da el apoyo constantemente. Les presento al coordinador del curso, que es el licenciado Hernán Cesario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto poder contar con la presencia de todos ustedes y con el grupo de docentes también. Agradecer primero a todos ustedes por tener las ganas y las intenciones en esta época de hacer un nuevo curso, de formarse y bueno, y sobre todo el apoyo a Tecnoimagen que nos da una mano para que podamos llevar adelante la formación. Gracias. Bien. También, bueno, como docentes vamos a tener a colegas y médicos amigos de la casa, diríamos, de Saquicar y también de Tecnoimagen, como Mariana Busoni, como Catarina Cirotti, Nicolás Colaini, vamos a tener a Viviana Vázquez, a Damián Violi, a Guillermo Montiel, a Matías Madorno, todos son colegas y amigos que siempre estamos armando estos cursos y bueno, y todos tenemos el mismo pensamiento de esta combinación multidisciplinaria para poder trabajar con un paciente en ventilación mecánica, invasivo o no invasivo. Y bueno, y realmente lo bueno de poder trabajar con amigos, no tanto en la parte de docencia, sino también en la parte asistencial, es que no somos médicos ni químicos, no somos un equipo a favor del paciente, así que eso es muy importante. Así que bueno, este es un curso que va a tener 16 encuentros, en los cuales vamos a ir avanzando en distintas problemas y vamos a ver distintas herramientas de trabajo. Las preguntas que ustedes quieran realizar mientras el docente está dando la charla, abajo ven que en la parte de Zoom, en el renglón de abajo, dice preguntas y respuestas. Hagan las preguntas ahí. Algunas preguntas van a ser contestadas por los moderadores o por el coordinador, entonces, y otras van a quedar para el final de la disertación, ¿sí? Que es la idea. Seguro que capaz hay muchas preguntas parecidas, así que capaz agrupamos. Si no queda alguna clara, preguntamos nuevamente qué quisieron enunciarnos con esa pregunta. Y luego lo que queremos nosotros es que sea interactivo. La idea es que vamos a hacer algunas preguntitas así rápidas y concisas de sorteo, de choice, diríamos, en la cual rápidamente tenemos quién de todo el público piensa tal opinión o la otra opinión. La idea hoy, que es historia de la ventilación mecánica, no va a haber tanto discrepancia en criterios, pero a medida que vamos a ir avanzando en los otros temas, seguros que algunos van a opinar de una forma, otros de otra, y la idea nuestra es que de lo que hayan contestado es responder a ambas opciones, ¿sí? O blanco-negro, ¿por qué blanco? O ¿por qué negro? ¿Sí? O ¿por qué no uno del otro? Esa es la idea, ¿sí? Bueno, todos trabajamos actualmente con ventilación mecánica, o si no trabajamos, estamos por trabajar. Y les traigo acá que ya Andreas Vesalius, en 1555, redacta esto: se debe practicar un orificio en el tronco de la tráquea, en el cual se coloca como tubo una caña, se soplará en su interior, de modo que el pulmón pueda insuflarse de nuevo. El pulmón se insuflará hasta ocupar toda la cavidad torácica y el corazón se fortalecerá.
Fíjense que estamos hablando 1525, ¿sí? Sería la primera ventilación, ¿sí? Con una interfase, ¿sí? Y sería un poco de presión positiva, presión negativa. ¿Cómo será esto? Bueno, lo que le pido a Euge, si puede lanzar las 3 primeras preguntitas que tenemos para orientarnos nosotros cómo estamos conformados este grupo. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuántos años hace que se recibieron? Esto es para tener nosotros una idea, ¿sí? Pusimos bastante, ¿sí? Así que contentos de ustedes, cuál es, ¿sí? Yo ya voy por entre 20 y 30 años, yo ya estoy. Muy bien, no sé qué resultado habremos tenido. Bueno, menos de 5 años, un 39%, menos de 10, 16, entre 10 y 20, 13, entre 20 y 30 años, 6%, y 1, tenemos entre 30 y 40 años. Muy bien. Y estudiantes, 24%. Bueno, bien. Bien para un curso inicial, ¿sí? La otra pregunta, si puede ser, Euge. El lugar de residencia para nosotros es muy importante porque nuestra idea es justamente poder resolver o responder todas las realidades que tenemos en nuestro país, ¿sí? Y también si están en el extranjero, también es importante. A ver, vamos a ver. ¿Sí? Bien, tenemos, mira, igualados 26% en Cava y en AMBA, en Gran Buenos Aires, región patagónica 11%, Cuyo, región noroeste 2, región noreste 4%, región 11% y extranjero 11%. Bueno, buenísimo, bueno, y gracias por los colegas latinoamericanos que están presentes, ¿sí? Más, por supuesto, los nacionales. Y la otra que también es una pregunta importante para nosotros saber por las herramientas que tenemos, ¿sí? ¿Dónde lo desempeñamos, sí? Si en un lugar público, privado o en ambos, porque no es lo mismo un público en una ciudad importante a un público en una ciudad con menos habitantes, ¿sí? Así que eso es importante también saber nosotros. Muy bien. Ahí está. Bueno, mira, público 35%, privado 37% y en ambos 28%. O sea, estamos en todos lados casi, ¿no? Pero bastante similar entre el público y el privado. Sí, muy bien. Ahí está. Muy bueno. Entonces, ahora que ya más o menos sabemos cómo estamos conformados, vamos a hacer las otras 3 preguntitas, Euge, si podemos, de lo que con lo que contiene a esta clase, ¿sí? Que es de historia de la ventilación mecánica. ¿Cuál fue la primera forma de ventilar a un paciente? Por presión positiva o presión negativa. Ya se sumó también la docente, la doctora Diana Vázquez, que también, bueno, como les dije, todos estamos trabajando, así que bueno, vamos llegando de a poco.
A ver, ¿qué habrán contestado? Presión positiva 52% y negativa 48%. Está peleado esto, ¿eh? Me gusta. Me gusta. Bien. Muy bien. La otra preguntita. Estas preguntas después se van a ir contestando y ustedes después vamos viendo, ¿sí? ¿Cuál es la modalidad que surgió primero, sí? Si ventilación mecánica no invasiva o la invasiva. Acá también va a ser un poco seguro de pelea en porcentajes. A ver. Uy, 50 y 50. Acá tiramos la moneda, me parece, ¿eh? Bien, 50 y 50. Muy bien. Bueno, creo... ¿y cuándo surgió la ventilación positiva? O sea, acá contestaron que 50% contestó que empezó con ventilación negativa, con presión negativa, y el otro 50% con presión positiva. Bueno, preguntamos ahora, ¿cuándo surgió la ventilación positiva? ¿Con la fiebre española de 1918? ¿Con la poliomielitis? ¿O con el virus H1N1? ¿En qué momento surgió la ventilación positiva? A ver, 67% con la poliomielitis, 29% de la fiebre española de 1918 y un 4% con el virus H1N1. Bueno, muy bien, los porcentajes. Bien. Bueno, entonces ahora podemos, ya que estamos un poco de pelea con los porcentajes, a ver cómo van las realidades, ¿sí? Entonces, ya habíamos hablado de Andrea Bersarius, ¿sí? Que en la cual hizo un difuso en la tráquea y insufló, ¿sí? O sea que ahí ya estamos generando, si insuflo un continente que es el pulmón, yo estoy generando presión positiva, ¿no? Así que bueno, acá vienen los dilemas. Bueno, lo primero que surgió en sí, si estamos no en forma tan arcaica como vimos anteriormente, tenemos que en 1876, ¿sí? Se creó el Spirophone, en la cual era un cilindro metálico hueco donde se introducía el paciente hasta la altura del cuello. Y voy a poner el puntero. Así. Se colocaba el cuello, la cabeza quedaba por fuera. Muy bien. Dejando solo la cabeza por fuera, presión atmosférica. El aire era evacuado del cilindro a través de un fuelle externo, ¿sí? Que era algo manual, como ven, para generar esa presión negativa y poder así el aire ingresar, ese fluido poder ingresar a los pulmones, ¿sí? Esto fue en 1876. Luego, en 1907, Johann Drager generó el pulmotor, pero el pulmotor, fíjense, distinto a lo que lo tenemos en nuestras cabezas. Este pulmotor se utilizó para resucitación en mineros que se intoxicaban con el gas y para los que sufrían ahogamientos en el mar. Y se entregaba una presión positiva a través de un cilindro, ¿sí? Que se ve acá a la izquierda del cilindro, y cómo ese cilindro estaba conectado a esta tubuladura, ¿sí? Y con la mascarilla generaban esa presión positiva, o sea, se generaba la mascarilla sobre la cara.
Y teníamos un reloj, porque Joan Drager en realidad era un relojero, entonces teníamos un reloj en el cual hacía un tiempo inspiratorio, o sea, un tiempo de insuflación y un tiempo de exuflación. ¿Sí? Muy bien. Y luego sí, al final del siglo XIX, que ya había corriente eléctrica en todas las calles y en todas las casas, se podía ya estar hablando del famoso pulmotor, que uno ya lo conoce, ¿sí? Que era el pulmón de acero, creado por Philip Drinker en 1918, ¿sí? Fue creado en el Hospital de Niños de Boston, en la cual era también un cilindro de acero, en la cual teníamos posibilidad de poder introducir las manos para poder movilizar al paciente o poder decubitarlo lateralmente. Las frecuencias respiratorias oscilaban entre 10 y 35 respiraciones por minuto. Las presiones negativas que llegaban hasta menos 30 centímetros de agua. Y en caso de fallo eléctrico, el respirador tenía que ser accionado manualmente, ¿sí? Lo mismo que el fuelle que vimos anteriormente, acá también tenemos que hacerlo manualmente. En 1931 hubo una epidemia muy importante de poliomielitis en los Estados Unidos, entonces este primer pulmotor de Brinker era muy pesado, muy costoso, entonces la empresa Drager le solicitó a Emerson realizar mejorías en este respirador, en este pulmotor, ¿sí? Entonces aparece este nuevo tanque o este nuevo pulmotor, ¿sí? Que es el respirador de Emerson, ¿sí? En la cual principalmente era para tratar parálisis de poliomielitis, ¿sí? En la cual se propagó su fabricación hasta 1950 y más de 1950, ¿sí? Fíjense acá cómo teníamos las ventanas para poder entrar los brazos y movilizar al paciente, poder hacer técnicas de higiene bronquial, ¿sí? Para favorecer la tos o movilizar los miembros. Después acá arriba tenemos el regulador de presión, ¿se acuerdan que dijimos que podía generar hasta menos 30 centímetros de agua? Algunos pacientes capaz con menos centímetros de agua ya podían tener una buena ventilación. Acá, fíjense que no tengo ningún control ni de volumen, ni de presión de la vía aérea, o sea, era simplemente la clínica del paciente lo que analizábamos en ese momento. Y acá tenemos, por ejemplo, de la mano izquierda, ¿sí? Varios pulmones de acero, ¿sí? Que están en el lugar de mantenimiento para reparándose o próximos ya para un nuevo paciente con poliomielitis. Pero la poliomielitis azotó en 1995 y 1996 en Argentina. Y acá tenemos el pulmotor, en el cual tenía un espejo en la parte superior para que el paciente pudiera ver, si pudiera también ver en forma refleja al alrededor. Acá tenemos justo en la mano izquierda la visita de la familia a este paciente. Y luego, ya esta foto que es en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, en la cual tengo una coraza, un chaleco que generaba presión negativa, porque la idea era que el paciente estuviera en el pulmotor con presión negativa, sacarlos del pulmotor, colocarles el chaleco de presión negativa para movilizarlos. O sea, nosotros somos kinesiólogos, la idea nuestra es una rehabilitación lo antes posible que la clínica, ¿sí? Nos permite, o sea, que el médico nos autorice, ¿no? Entonces se lo sacaba, se lo colocaba en las camas de bipedestación, en las camas de oscilación, y podíamos ir variando, ¿sí? Las posiciones del paciente. Como ustedes saben, que si uno varía la posición del paciente, la capacidad pulmonar total del paciente se va a modificar también, entonces va a favorecer a que si puedo ventilar o puedo inspirar o exhalar mayor volumen, voy a poder movilizar las secreciones y con técnicas asistidas de todos voy a poder favorecer a que ese paciente
pueda eliminar las secreciones, ¿sí? Lo que vemos acá en la mano derecha son todos estudiantes de kinesiología, cuando la carrera todavía no era de 5 años, todavía era de 3 años, que estaban haciendo ¿cómo es? La práctica, ¿sí? A nivel del Hospital Ferrer, ¿sí? De María Ferrer. Si no se me enojan si le digo Ferrer solo. Muy bien. Acá tenemos una imagen del hospital de rehabilitación María Ferrer, en la cual el hogar, teníamos el pulmotor, el sillón donde el paciente podía, se sacaba del paciente, se lo colocaba en la silla, se trataba de movilizar. Muchas veces luego, cuando se instauró la ventilación no invasiva, esto es no invasivo, porque no estoy colocando ninguna interfase acá, pero ya estoy hablando de equipos de flujo continuo, se sacaba el paciente, se le colocaba ese equipo de flujo continuo, para evitar que esté tanto tiempo en esa presión negativa, ¿sí? Hasta ahora queda de aquel tiempo una sola sobreviviente, ¿sí? Que está a la noche con el pulmotor y durante el día se maneja con otro tipo de ventilación mecánica. Pero lo que yo les quise traer en esta imagen es la soledad en la cual estaba ese paciente, muy semejante a lo que estamos viviendo hoy en día con el COVID-19, ¿sí? Esa soledad que tiene el paciente. Acá lo mismo tenía, pero bueno, estaba en esa habitación con ese pulmón enorme alrededor de su cuerpo, en vez en cuando es que podía salir una silla, y dependiendo de alguno de terapeuta que estuviera. Acá tenemos a profesionales del Ferrer, en la cual están trabajando movilización activa o activa asistida, y también trabajaban estos pacientes con el tanque de Hoover, ¿sí? Trabajaban la hidroterapia, son pacientes que tienen debilidad de la musculatura, por lo tanto, para darle mayor satisfacción y mayor movilidad y mantener el rango articular, se utilizaba el tanque de Hoover que lo tenía, o lo tiene, mejor dicho, el Hospital María Ferrer. Y fíjense que acá se está generando en este paciente a través de una especie de boquilla, ¿sí? Y a través de este fuelle, ¿sí? Le estaba dándole una presión positiva, porque al comprimir el fuelle que tenía la enfermera, ¿sí? Le estoy dando un volumen a ese paciente a través de la boquilla, o sea, le estoy dando presión positiva. Entonces, esto de cuándo surge presión positiva, cuándo surge presión negativa, y surgen los dos a la vez. O sea, si uno quiere decir cuándo surge la presión negativa propiamente dicha, surge con el pulmotor, surge con el pulmón de acero, porque está creado de esa forma, tiene una estructura determinada. ¿Cuándo se genera presión positiva? Acá estoy generando presión positiva. Ahora, si yo quiero decir cuándo se genera un equipo en el cual yo puedo generar una presión positiva como un dispositivo como tal, ya va a pasar en otro momento, ¿sí? Pero fíjense que ya desde 1555 se hizo presión positiva. Van muy de la mano, ¿sí? Muy bien. Y acá les traigo que hoy actualmente seguimos trabajando con la hidroterapia. O sea, a ver, no todo lo que es no todo lo que es historia, ¿sí? Se dejó de hacer. Muchas veces volvemos a la historia para hacerla en la actualidad, ¿sí? Acá tenemos, en la mano izquierda tenemos un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, en el cual está trabajando con flotaflotas, con distintos flotadores, estamos aprovechando todas las propiedades que nos da la hidroterapia. Y acá tenemos una pequeña, ¿sí? Una niña de pediatría, en la cual está con ventilación no invasiva, porque estoy colocando en una máscara, y fíjense que estoy trabajando el agua, y el equipo de flujo continuo está flotando, ¿sí? Además con los asistentes, ¿sí? O sea,
a veces uno dice, voy a hacer tal cosa, pero en realidad ya lo habíamos hecho en la antigüedad. Capaz hay que modificar un poco con las herramientas que tenemos hoy y volver un poco a la historia, ¿sí? Acá también tenemos que cuando estaban los pacientes con pulmotor se generaban distintas formas de poder proyectar en la pared, por ejemplo, en el techo, los libros para que pueda leer, ¿sí? O a través del espejo veía la televisión en forma en reflejo, ¿sí? O sea, fíjense como siempre, tanto los kinesiólogos como los médicos trataron de que aunque el paciente estuviera en una ventilación mecánica, darle una calidad de vida, ¿sí? Eso es lo importante también, no solo es ponerle una ventilación mecánica porque tiene un desbalance que su patrón ventilatorio ya no puede compensar su metabolismo y necesita un apoyo ventilatorio, sino también mantener la calidad de vida. Eso es muy importante a tener en cuenta. Acá tenemos una ambulancia de 1954, en la cual en la ambulancia tenía el pulmón de acero, ¿sí? Tenía un pulmotor, o sea, un paciente que se iba a la casa y estaba con una poliomielitis, en la cual estaba ya con un patrón respiratorio muy elevado, y en la cual ya no estaba casi respirando, lo colocaban enseguida en el pulmotor, ¿no? Fíjense lo que es la ambulancia en esa época. Y lo que les traigo a continuación es lo que es una ambulancia hoy en día, ¿no? En la cual tenemos cardiodefibriladores, tenemos para bombas de infusión, tenemos todo lo que es para traumatismo, las tablas, tenemos ventiladores de transportes, cilindros mucho más chicos, o sea, cómo ha cambiado, ¿sí? en esa parte. Después, en 1952, en Copenhague se hizo un cambio del paradigma, ¿sí? Veníamos ventilando con presión negativa, con el pulmotor, pero ese pulmotor ocasionaba que la poliomielitis vulvar tuviera un alto porcentaje de mortalidad. Entonces era como que no nos estaba dando resultado, o sea, está bien, fabricábamos un montón de pulmotores, teníamos los pacientes ventilados, pero en realidad no sobrevivían, o sea, no teníamos una buena sobrevida. Aproximadamente 345 pacientes por varias semanas, 30 a 50 pacientes eran admitidos diariamente, ¿sí? Y encima con alta mortalidad, o sea, eran admitidos, eran colocados en el pulmotor, pero tenían un alto porcentaje de mortalidad. No sé si les has acordado mucho lo que está pasando ahora, ¿no? Y luego el profesor Lassen cuenta, y está la historia, ¿no? De que se hace una traqueostomía, fue hecha en forma inmediata, bajo anestesia local, en una niña en la cual, a ver, estaba en sus últimos momentos, o se hacía una traqueostomía de emergencia o moría. En ese momento el profesor Lassen hace una traqueostomía, le coloca un tubo endotraqueal, ¿sí? Porque no tenía una cánula de traqueostomía en ese momento, y comienza, ¿sí? a bolsear a la paciente, como vemos acá, no es la misma, pero ven que la cánula de traqueostomía en este caso, y cómo se bolsea con la bolsa de resucitación. Y esa niña de 12 años que estaba más muerta que viva, pudo, ¿sí? sobrevivir, ¿sí? Lamentablemente, esa pequeña niña a la semana falleció porque tenía una neumonía muy avanzada. Pero bueno, eso nos permitió, ¿sí? que en ese momento, esperen que me fui de la presentación, mil disculpas. Acá, mil disculpas, en ese momento se establece la presión positiva, porque ahí se estableció una resolución, o sea, se salvó la vida de esa pequeña niña, ¿sí?
Bueno, entonces, como a través de la traqueostomía se salvó a esa pequeña niña y teníamos estudiantes de medicina, ¿sí?, que organizaron a los 1.500 estudiantes en turnos continuos de 8 a 6 horas para que bolsearan a todos los pacientes traqueostomizados. Lo habían sacado del pulmotor y ahora empezaban la presión positiva. Realmente arduo trabajo, ¿sí?, para poder ventilar bolseando durante 6 a 8 horas, ¿no? La mortalidad cayó del 90% que estaba con los pulmotores a un 40% con un nuevo método, ¿sí? Entonces, acá, como realmente se evidenció que la presión positiva estaba salvando, en este caso, a este tipo de pacientes, se genera, por ende, el primer respirador de presión positiva, ¿sí?, que es el Armstrong, en 1953. Fíjense el tamaño de lo que es ese ventilador de presión positiva, ¿sí? Y encima volumétrico, ¿no? Es un amplio, casi como el tamaño de nuestra cama en una plaza de hoy en día, ¿sí? Fíjense cómo cada vez los respiradores se han hecho más chiquitos, ¿no? Miren lo que era. Además las perillas, las perillas que eran estas perillas negras que se ven acá, eran las perillas que son, o sea, que uno movía, y acá teníamos los relojes, o sea, los reguladores, ¿sí? Y fíjense las mangueras, ¿sí?, de conexión de oxígeno y lo que iba al paciente. Y desde la década de 1950, obvio que empezó a fabricarse todos los ventiladores a presión positiva, ¿sí? La presión negativa se dejó de lado y comenzó la presión positiva por esta gran diferencia de favor de mejorar la calidad de vida del paciente, ¿sí? Había disminuido la mortalidad enormemente. Y siguieron construyéndose respiradores o de distintas marcas hasta la década de 60. Y fíjense que eran volumétricos y a presión, pero siempre presión positiva. Volumétrico tenemos el Armstrong, el Beaver, el Cape, el Emerson, el SF4, después de presión tenemos el Bliss, el Bennett, PR2, el Bismarck 6, 7, 8, 10, aparecieron un montón, que son unos verdecitos, que alguno de nosotros seguro que lo ha usado, ¿sí? Acá tenemos el Puritan Bennett, el PR2, ¿sí? Fíjense en lo que era simple, ¿no? Era dos reguladores, ¿sí?, perillas, ¿sí?, y oxígeno, o sea, no teníamos más que eso. Acá tenemos otro equipo volumétrico, ¿sí?, el equipo de Spiroman 661, fíjense las perillas, como era, no era nada touch como es ahora, y fíjense en el fuelle, ¿sí?, es un equipo volumétrico, y fíjense la canoa de traqueostomía. Fíjense cómo antes, en todas las imágenes que yo he buscado, todas las imágenes muestran pacientes con traqueostomía. Me parece que ya en ese momento, si estuviera capaz el doctor Violi o capaz Guille Montiel me puede responder esto también, seguro, ¿no? De cómo me parece que antes hacían también traqueostomía precoces, me parece, que rápidamente sacaban el tubo y hacían traqueostomía, porque realmente no hay imágenes de aquella época con pacientes con tubos endotraqueales. Así que me parece que lo que hace unos años fue esta lucha de traqueostomía precoz, 7, 10 días, ¿dónde lo colocábamos? Me parece que en ese tiempo era muy precoz la traqueostomía, o por lo menos las imágenes. Bueno, la década del 70, acá ya empiezan a haber equipos con alarmas de volumen y presión, antes no teníamos ninguna alarma, y empiezan a haber otras modalidades, antes teníamos volumen y presión, nada más, y ahora aparecen modalidades de ventilación mandatoria intermitente, ventilación mandatoria sincronizada intermitente, presión de soporte y CPAP. Y acá tenemos distintos equipos que hemos trabajado, o yo por lo menos he trabajado, el MA1, el Puritan Bennett MA1, en el cual volumétrico,
que parecía un lavarropa, con esta tapita en la cual se tapaban las perillas, en la cual uno colocaba el volumen o la presión, y la PIP, la presión expiratoria positiva al final de la expiración, era externa, estaba colocada acá, y también se la colocaba a ojo de buen cubero, ¿no? Porque era girar, y ahí era ver cuánto el fuelle, hasta dónde bajaba el fuelle, y a veces si esa presión positiva expiratoria al final de la expiración no funcionaba, colocábamos ahí la rama expiratoria, la colocábamos debajo de una columna de agua para hacer por principio de Pascal, la columna de agua, la PIP que la hacíamos, ¿sí? Eso también lo hemos hecho para poder colocarle una PIP. Luego tenemos el Servo 900 Siemens, también es un equipo muy neumático, todo a perilla, también con el blender era que estaba acá afuera, donde se mezclaba el oxígeno y el aire externamente, que a veces se rompía fácilmente. Y luego tenemos el Bismarck 7, en la cual acá está en blanco y negro, pero era verdecito, transparente, un equipo a presión que realmente, todos estos equipos, no, a ver, si uno los ve ahora parecen muy arcaicos, son arcaicos, ¿no? Pero nos permitieron ventilar y logramos ventilar muy bien a los pacientes, por lo menos no teníamos tanta tasa de mortalidad. En la década de 1980, ya los equipos aparecen pantallas con curvas, ya en ese momento, ya que pareciera una curva, para nosotros era algo, no sé, de otro mundo, estábamos en el primer nivel. Se incorporan ya los microprocesados, las válvulas solenoides, ya los sensores de flujo y de presión, son mucho más sensibles al driver del paciente, eran ciclados ya por presión, por volumen y por flujo. Opa, ya estábamos en lo mejor de nuestras vidas. Y teníamos mucho más controles de alarma, ¿sí? El primer equipo así que ha aparecido acá en Argentina, de este tipo, fue también el 7200, en el cual teníamos esta pantallita en la cual era bicolor nada más, o de dos colores, ¿no? Era negro y amarillo, nada más, no teníamos otra cosa, era monocromática, mejor dicho, fondo negro. Acá quise conseguir imágenes de la pantalla, las curvas eran, no sé, eran de cuadraditos, o sea, realmente cuando monitoreábamos esas curvas nos sentíamos grandiosos, y a comparación de hoy que podemos de segundo a segundo poder monitorearla, en ese momento era imposible. Pero fíjense que acá teníamos hasta bucles en ese momento, ¿sí? Y luego tenemos el Siemens Servo 300, que sí no tenía curvas, pero bueno, era también, nos daba facilidad de sensores de poder ciclarlo en distintas modalidades, ¿no? Presión, flujo y por volumen. En la década del 90 ya aparece un mayor desarrollo, y aparece la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, el BAFO, que es muy usada en la medicina intensiva neonatal y de pediatría. En adultos realmente no ha tenido mucha evidencia científica de resolución de patologías. Estos equipos que empiezan a partir de la década de 1990 eran mucho más versátiles e incorporaban ya la ventilación no invasiva. En los otros respiradores podíamos colocarle una máscara para que no sea invasivo, pero los modos no eran de ventilación no invasiva, no eran tan sensibles para el gatillado del paciente. Se podían transportar, eran más fáciles para transportar, no tenían esos tremendos compresores como el 7200, que mover el 7200 con ese compresor realmente había que tener mucha fuerza. Y aparecen las modalidades de ventilación mandatoria intermitente sincronizada de presión, y ya la que teníamos era la ventilación mandatoria intermitente sincronizada por volumen,
modos muy utilizados en pediatría y en neo. Y también las pantallas ya aparecen con multiparámetros, ya podíamos medir volumen Tidal, PIB, presión expiratoria final de la expiración, podíamos medir la frecuencia respiratoria, ¿sí? Acá tenemos el Newport E500, tenemos el Draghi Vital 400, son todos los equipos que empezaban a aparecer en esa década del 90, que además, como van a ver después con Matías Madorno, con Noble de la Anatomía del Respirador, como también gracias a la tecnología, al avance de la tecnología, pudimos avanzar también con los equipos de ventilación mecánica. Acá tenemos, por ejemplo, una pantalla, ¿sí? En 1990, fíjense lo que nos estaba dando ya. Para ahora parece algo cotidiano y hasta muy simple, podríamos decir. En la mano izquierda tenemos acá, por ejemplo, la tendencia de la presión media, la tendencia de la presión pico, tenemos los bucles de la compliance, tenemos los bucles de flujo y volumen, tenemos las curvas de presión en tiempo y de flujo en tiempo, cosa que antes, gracias a que podíamos tener dos curvas y un bucle, y como les decía, las curvas no eran tan perfectas, y tenemos acá valores, ¿sí? Valores de PIB, valor de la presión media, de la FIO, de la fracción inspirada de oxígeno, del volumen minuto que estábamos dando al paciente, de la frecuencia respiratoria, del volumen tidal inspiratorio, o sea, ya nos estaban dando un montón de variables, ¿sí? Por ende, también con eso ocasionaron que se generen muchas fórmulas para poder saber cómo venía la mecánica ventilatoria de ese paciente, ¿no? Entonces, estábamos en una encrucijada en 1990, porque teníamos el ventilador, pero el ventilador tenía que monitorizar, lograr una buena monitorización. Teníamos que tener modos ventilatorios, teníamos que tener modos volumétricos, de presión, para poder lograr un buen tratamiento. Y además teníamos que tener una buena interfaz de usuario. Era muy importante, y es muy importante, que el equipo, el respirador que tengamos, sea amigable, que sea didáctico, o sea, que no es que yo tenga que romperme la cabeza para poder encontrar cómo llegar a modificar el modo, ¿no? O hasta para poder prenderlo, o para poner en stand-by el ventilador, ¿no? Entonces, el ventilador tenía que tener, cumplir estos requerimientos para lograr una buena monitorización, un buen tratamiento y un buen funcionamiento. Obvio, puedo tener el mejor ventilador, que me monitorice adecuadamente, que tenga los mejores modos, que la interfaz sea lo más didáctica posible, pero yo, terapeuta, si no lo sé utilizar, si no estoy capacitado, tampoco sirve. O sea, como siempre decimos, el ventilador, el cerebro del ventilador, el software del ventilador y el cerebro del terapeuta, ¿sí? Tienen que coordinarse para que podamos ventilar adecuadamente al paciente. Y también algo importante, que nosotros queríamos ver las curvas de ventilación. Entonces, las curvas de ventilación era para ayudarnos al ajuste, para ajustar los valores de presión, de volumen, de presión plató, de presión meseta, ayuda de aprendizaje, porque también al poder mejorar esos ajustes, también aprendíamos, ¿sí? Y también nos ayudaba a tomar decisiones, porque si nosotros podíamos monitorear adecuadamente con las curvas, podíamos mejorar el ajuste o el seteo del ventilador, me va a permitir tomar una decisión. Este paciente está para comenzar a un destete de esa presión positiva o no, todavía necesitamos. Está para hacer qué tipo de destete, qué tipo de desvinculación de esa presión positiva. Entonces, la curva de la ventilación nos permitía lograr un buen funcionamiento, que sea didáctico y lograr un diagnóstico. Sí, pero siempre, como decimos, tenemos que estar en concordancia nuestra sabiduría con la sabiduría tecnológica del ventilador.
Y a partir de 2005, ahí se estalló todo porque la tecnología avanza y avanzó enormemente y acá aparecieron miles de variabilidades en los respiradores, ¿sí? Ventilaciones inteligentes, en la cual me dan distintos modos en los cual yo puedo colocar ese modo y por ende puedo no estar solo el paciente y estar constantemente variando el seteo de ese ventilador. Eso no dice que me aleje y que lo deje, no el paciente. También me permiten saber cuándo inicio un weaning, una desconexión inicial, me permiten calcular las variables de ventilación con más exactitud, en tiempos reales, cosa que antes tenían un delay. Ya aparece la oxigenoterapia de alto flujo incorporado en los equipos, ¿sí? Tomografía de impedancia eléctrica, ya empiezan a haber equipos de turbina, ya no necesito tener el equipo conectado a la manguera de aire y la manguera de oxígeno, ya me independizo de la manguera de aire y solamente me quedo con el oxígeno, eso me da mucho más posibilidad de movimiento interhospitalario. También lo que tengo es más tiempo de autonomía de los ventiladores, ¿sí? Y también aparecen, por ejemplo, la compensación de interfaces, ¿sí? Entonces acá les traje muestras de los equipos del Hamilton, del Galileo, del Mirrey, SB300, con equipos a turbinas, en lo cual tienen entorno de alto flujo, me permite monitorear el paciente, puedo ver tendencias, puedo ver las alarmas. Después tenemos el PURI también en 980, también tenemos el Pulmovista 500 que está incorporada a la tomografía de impedancia eléctrica. Después tenemos el Monal T75, el Monal T60, tenemos el NemoBen, ¿sí? que es tecnología argentina, que ha avanzado en conjunto con la tecnología. También tecnología argentina tenemos el Lestum, que también avanzó al compás o en coordinación con el avance de la tecnología. Después tenemos el Maquet Servo U. O sea, tenemos hoy en día un mercado de ventilación mecánica a nivel de terapia intensiva enorme, realmente. Va a depender también de qué tipo de paciente yo voy a manejar para saber qué equipos voy a elegir también, ¿sí? No voy a elegir capaz el de mayor tecnología cuando yo estoy manejando pacientes de postoperatorios inmediatos en el cual los extubo rápidamente. Entonces no voy a buscar un equipo en el cual me permite realizar un monitoreo ventilatorio para realizar un weaning prolongado o un destete prolongado dificultoso. Me voy a ir a una tecnología que me permita ver para ese paciente. En cambio, si yo estoy en una terapia con traumatismos craneoencefálicos severos o politraumatizados, con pacientes distresados, en las cuales yo voy a hacer un weaning prolongado o dificultoso, ahí sí voy a elegir tecnologías o dispositivos, ventiladores de respiración, o sea, ventiladores de terapia intensiva que tengan mayor complejo sea el software, porque así voy a poder ventilarlo y poder analizar el monitoreo de ese paciente, ¿sí? Voy a estar encima de ese paciente todos los días y poder ver lo que pasó la noche, lo que pasó durante el día, poder ver las tendencias, poder bajar las tendencias y poder ponerlo en una computadora y poder analizarlo y poder mejorar el servicio, o sea, mejorar el servicio de la ventilación mecánica. Bien, al compás de la ventilación mecánica invasiva, también estaba la no invasiva, que como dijimos, cuando Drager tenía su primer pulmotor que fue creado para intoxicaciones para los mineros, estaba colocando una máscara. Es un equipo de ventilación no invasiva, ¿sí? Luego le colocaron el tubo, luego le colocaron la traqueostomía. Bueno, eso sí es invasivo, pero realmente la ventilación invasiva creo que surgió estamos surgiendo, ven que
presión positiva, presión negativa, invasivo y no invasivo están a la vez, o sea, no hay sí como les digo, hay un tiempo en el cual uno dice, bueno, sí, a partir de este momento, por tal hecho significativo, se considera el inicio de presión negativa, presión positiva o de la ventilación no invasiva. En la ventilación no invasiva, como tal, se lo considera a partir de 1987, en la cual estos apellidos, Diladier y Ridou, con un paciente con enfermedad de Duchenne, ventilaron eficazmente con una mascarilla nasal, ¿sí? Y este paciente con Duchenne no tuvo que ser intubado ni siquiera llegar a traqueostomía. Se mantuvo con una calidad de vida con una mascarilla nasal. Entonces ahí marcó un inicio importante de que no era necesario tener la ventilación no invasiva por un corto tiempo para llegar a una invasiva, sino que con una no invasiva yo podía perdurar en el tiempo y dar una calidad de vida al paciente, porque el paciente con la enfermedad de Duchenne estaba en su domicilio, estaba en su casa y no internado, ¿sí? Y ustedes saben lo que conlleva una internación hospitalaria, ¿sí? Estar alejado de su familia, alejado de sus cosas cotidianas, alejado de su mascota. No sé si les pasa más que nada en estos momentos en los cuales el paciente está solo en una habitación, en la cual cuando puede hacer una primera videollamada, y si tiene una mascota, es lo primero que pregunta también, ¿no? ¿Dónde está su mascota? Y habla con su mascota, obvio, si tiene que una traqueostomía y le estamos desinflando el balón y colocándole aire por su glótica, ¿no? Pero bueno, con todos esos mecanismos podemos, como siempre, recalco, hay que mantener la calidad de vida del paciente, poder lograr la mejor calidad. Y acá tenemos que ya en este año 1987 tenemos estas interfaces de la ventilación invasiva, en la cual tenemos nasales, buco nasal, las pílonas nasales, la que se colocaba para hacer una forma bucal, ¿sí? Tenemos ya en ese tiempo una variedad de máscaras que no eran tan confortables como ahora, ¿sí? Eran de siliconas más rígidas, se rompían más fácil también. Y si nosotros queremos hacer una línea de tiempo en la ventilación no invasiva, podríamos asociarla con edad antigua, edad media, renacimiento y edad moderna. Esta línea de tiempo que es muy conocida del artículo de Díaz Lobato, en la cual colocan en la edad antigua a lo que es el pulmotor, que dijimos, ahí no había ninguna interfase, no había ni tubo endotraqueal ni había crema de traqueostomía, era simplemente la cabeza afuera, presión negativa, introducida por diferencia de presión del flujo, o sea, ventilación no invasiva, que se generó primeramente, se acuerdan que se había generado en 1907, después vino la epidemia en Estados Unidos, luego apareció la epidemia también de la poliomielitis en 1955, 1956 en Argentina, en la cual tenemos la famosa imagen, esto de los pulmotores, todas como hoy en día, diríamos, los hospitales de campaña que se generaron, en la cual se colocaron camas, ¿no? Con conexión a oxígeno para los COVID leves o moderados, ¿sí? Fíjense cómo la historia se repite, ¿no? Con distintas herramientas o con distintos protagonistas también, ¿no? Pero bueno, ellos consideran, por ejemplo, que en la Edad Media, como en la Edad Media de la historia de la humanidad, la ventilación no invasiva se generaban en lugares o en instituciones únicas, en las cuales eran, como se acuerdan antes, en la Edad Media, la medicina lo generaban, ¿quiénes? Los sacerdotes, ¿sí? La cultura médica era una cultura de los sacerdotes,
era dominio de la Iglesia. Entonces acá consideran que la ventilación no invasiva entre 1950 y 1987, en ese rango, en esa edad media, había ciertos lugares, ciertas instituciones que eran puramente ventilación no invasiva, en la cual ahí se generaban los protocolos, estaban por lo tanto, los que más se dedicaban a esa terapia, y acá colocan, sí, acá en Argentina, como el monasterio de la ventilación no invasiva al Hospital María Ferrer de Buenos Aires, ¿sí? Como el monasterio de la ventilación. Luego, en 1987, ya, acá se acuerdan que acá en el Renacimiento ya los curas no eran los que gobernaban la medicina, sino que ya pasaba a ser de los civiles. Acá en 1987 comienza a empezar la ventilación no invasiva a nivel domiciliario, ¿sí? Y ya en 1999 se empiezan a ver indicaciones en ventilación no invasiva en fallas respiratorias crónicas debido a patologías restrictivas o a patologías obstructivas crónicas y también a patologías de hipoventilación nocturna. Y se empezaron a generar consensos ya. Y en el 2001, ya en esta edad moderna, porque ya se generaban consensos, en el 2001 se establece ya el consenso internacional de la ventilación no invasiva o de la presión de ventilación no invasiva en medicina de cuidados críticos en enfermedades agudas, de falla aguda de ventilación. Esto sería como la historia de la ventilación no invasiva, que va mucho, si quiero sumarle la ventilación invasiva, ¿no? Porque se acuerdan que en 1953 ya se generó la ventilación positiva, con presión positiva. Por eso yo les digo que la ventilación no invasiva y la ventilación invasiva va muy de la mano, no la podemos dividir tanto. Y fíjense acá, en 1914, como habíamos dicho, el pulmotol que había generado Drager, en la cual se generaba también para niños, en la cual se estaban con intoxicaciones, y fíjense que en el año 2000, que estábamos hablando de ventilación no invasiva en la edad moderna, un paciente con traqueostomía, con un equipo de terapia intensiva que genera ventilación invasiva, que genera flujos, estaba generando también un flujo a un niño con traqueostomía. La imagen, o sea, son imágenes muy semejantes con herramientas muy distintas, pero con el mismo fin, y generar un flujo en el pulmón del paciente. Y siguiendo con ventilación invasiva, tenemos acá, a ver, de primera generación, el 1, 2, 3 y 4 son equipos de primera generación, en el cual tenemos el Monal D, después tenemos el BiPAP ST, de Respironi, que fue el primero que apareció, después tenemos el Harmony, después tenemos, por ejemplo, en la segunda columna son los de segunda generación, ¿sí? En la cual tenemos el Brias Medical, el B501, después tenemos también el Vivo 40, tenemos el Synchrony, ¿sí? Después ya tenemos la de tercera generación, podríamos decir, tenemos el Vivo 50, que es el Brias Medical, el Trilogy 100, después tenemos también los Stellar, ¿sí? Y si queremos agregar, hoy en día todavía hay más ventilación no invasiva, más equipo de ventilación no invasiva, y seguro que van a aparecer mucho más porque la tecnología está avanzando. Entonces acá ya tenemos el Astra 150, tenemos el Philips B60, tenemos el EOS 150, o sea, van a seguir apareciendo equipos de ventilación mecánica para terapia intensiva puramente dicho, para un buen monitoreo, y también van a seguir apareciendo equipos de flujo continuos para ventilación no invasiva, porque la tecnología va avanzando y por ende va a ir avanzando también nuestras necesidades, como dice Matías Mador, que los ingenieros avanzan en tecnología porque nosotros los médicos les exigimos querer saber más
de tal cosa, entonces como que vamos de la mano, ¿sí? Así que bueno, estos equipos hoy en día, estos equipos que fueron creados a domicilios, los tenemos incorporados en terapia intensiva, porque nos dan hasta más confort a veces al ventilar al paciente. Obvio, no voy a ventilar con esos equipos de flujo continuo, como los podemos denominar, o de B-level, ¿sí? Para ser más exactos, a un paciente crítico, ¿sí? A un paciente en la cual voy a tener que estar tomándole la presión meseta, el driving pressure, voy a tomarla bueno, obvio, esto van a ser para otros tipos de pacientes, pero puedo utilizar el equipo de alta tecnología de terapia intensiva para un paciente crítico en el cual lo quiero monitorear en forma constante. Cuando estoy haciendo el winning, cuando estoy haciendo el destete, puedo pasar a estos equipos bilados, en los cuales me van a permitir poder seguir monitorearlo, porque tengo curvas, tengo para medir tendencia, tengo para medir en forma sincronizada al mismo tiempo los valores de volumen, de presión, de frecuencia respiratoria, ¿sí? Entonces, hoy en día estamos en la terapia intensiva utilizando ambos equipos, ¿sí? Estamos muy de la mano de las dos herramientas. Ventilación mecánica. Para poder monitorearlo son los equipos, como dijimos antes, ¿sí? De Bine terapia intensiva. Y estos equipos los estamos trayendo y ya lo hemos incorporado a la terapia intensiva, ¿sí? Por el confort hay distintas fases o distintas características en la fase expiratoria que, a ver, no nos modifican en el monitoreo, no nos modifican en el tiempo inspiratorio, no nos modifican en la ventilación mecánica, pero sí le da confort al paciente. Entonces, estos tipos de confort en la fase expiratoria no lo tienen los equipos de ventilación de terapia intensiva. Y acá tenemos el primer equipo de ventilación mecánica no invasiva, ¿sí? El primer equipo generado por Sullivan, ¿sí? En la cual fíjense lo que era, ¿no? Una turbina, parece una caja de herramientas, ¿sí? Y las primeras interfaces que había, ¿sí? Para cambiar la silicona, los arnés, pero esos son uno de los primeros, ¿sí? Y realmente hoy en día a día se están mejorando las interfaces, realmente uno queda asombrado cómo van mejorando. Y acá les traigo el helmet, el casco, que en una época se usó mucho, en los años 90, después fue una interfase que acá no se usó mucho, pero fíjense cómo ahora la hemos traído nuevamente al helmet, ¿sí? O sea, cómo la historia vuelve otra vez a nosotros, ¿sí? Obvio que el helmet de aquella época, que realmente para poder insuflar ese casco tenía que colocarle mucha presión, dañaba mucho a los oídos, tenía que ponerle tapones en los oídos, generaba mucha lesión en las axilas, pero bueno, en ese momento fue una interfase muy usada, que dio muy buenos resultados, y bueno, y ahora la hemos traído nuevamente. Obvio que, como lo estamos diciendo, la tecnología avanzó y mejoró el helmet, ¿sí? Que acá está utilizado con monorama, con oxígeno también se puede utilizar, con el bubble tip, o sea, hoy en día también la tecnología nos permite poder utilizar este helmet o este casco en distintas formas. También tenemos que algunos helmets no necesito esta copia ciliar también, ¿sí? Y fíjense acá, el otro extremo, todas las interfaces que tenemos, ¿sí? Este es nasal y bucal, urobucal, oronasal mejor dicho. Después tenemos acá, fíjense, de codo transparente o de codo azul. Las de codo azul son las máscaras que utilizo sí o sí con doble rama, que no son venteadas, que son más que nada
para utilizar con los equipos de terapia intensiva que tienen ventilación no invasiva, porque estoy colocándolo a un paciente, ¿sí?, en la cual está con insuficiencia respiratoria, está hipoxémico, entonces está con una desorientación, entonces necesito una máscara que sea por un lado contundente para que el paciente en su desesperación no se la quiera arrancar, y además poder utilizar doble rama, porque así puedo yo recolectar por un lado la rama inspiratoria, el flujo, el volumen que yo le estoy mandando al paciente, y con la rama expiratoria el equipo me está seteando, ¿sí?, cómo está esa respiración del paciente. Entonces me permite poder controlar más al paciente, ¿sí? En cambio, todas las otras demás máscaras, como vemos, las oronasales o las nasales o las Pilox, ¿sí?, que son también nasales, son más para pacientes en los cuales ya están más controlados, que no están en una etapa crítica, que pueden estar en clínica médica o pueden estar en domicilio, en una patología crónica que sabemos que va a ir avanzando, va a partir con máscara nasal, después va a partir con máscara oronasal, finalmente después va a terminar con una traqueostomía y finalmente va a fallecer. Pero yo le estoy dando una calidad de vida al paciente a lo largo de su patología crónica, ¿sí? Y lo importante también es que yo pueda tener variedad de máscaras, que eso es lo importante cuando uno está en un servicio, tener variedad de máscaras. No todas las máscaras, no todos tenemos el mismo tamaño de cara, ¿sí? Entonces, una máscara para mí S no va a ser la misma S para otro paciente, capaz el otro paciente necesita un tamaño medium. Capaz yo esta máscara que apoyo la nariz y tengo la parte bucal tapada, no me siento cómoda y necesito la otra que me tome nariz y boca, o necesito la performance en la cual me ocupe todo la parte de la cara. O sea, tengo que tener una variedad de máscaras porque necesito tener conforme al paciente. Si el paciente no está conforme con la interfase, no voy a progresar con la ventilación mecánica. Y por ende va a fracasar y lo voy a terminar intubando y ocasionando otras complicaciones más. Acá tenemos, dentro de esta ventilación mecánica, bueno, con el primer BiPAP, ¿sí?, con el primer Respironics, con la primera ventilación no invasiva, ¿sí?, tenemos con una máscara nasal, acá tenemos con la máscara Total Face, en un equipo binivelado, ¿sí?, en la cual me da curva. Fíjense, o sea, acá les traigo la diferencia. Distintas máscaras, distintos AMES, distintos pacientes, distintos tipos de pacientes para poder ventilarlos. Uno es un paciente deshidratado, con atrofias musculares, otro tenemos un paciente con sobrepeso, que vamos a tener otras distintas formas de ventilarlos. Y tenemos un equipo, como vemos acá, sin curvas directamente, y con otro equipo de B-Level, en el cual me permite monitorearlo con curvas, con tendencias, con valores, ¿sí? Bien, acá también tenemos, por ejemplo, otro equipo, un Trilogy conectado a monorama, en la cual tenemos, fíjense, en una máscara que le habíamos mostrado con la performance, pero de codo azul, también puede ser de codo transparente, en la cual puede ser ventilación no invasiva, ¿sí? Y monorama. Después, acá lo ideal es que, como dijimos, que el paciente tenga calidad de vida. Si tiene una clínica de rehabilitación, es sentarlo rápidamente en una silla de rueda, poder transportarlo al paciente. Si necesita un soporte ventilatorio, bueno, se lo coloca en la silla de rueda. Si necesita oxígeno, se agrega a la silla de rueda, o hacia dónde tengo que ir, después le coloco un concentrador de oxígeno, o una vez que lo coloqué en el gimnasio, lo puedo conectar a un equipo de mayor tecnología para que tenga mayor soporte. Pero siempre tengo que tratar de idear de que el paciente salga de la cama para poder mejorar la capacidad pulmonar total y mejorar la parte cognitiva y calidad de vida del paciente. Acá también tenemos otras piezas, otras interfaces que son las piezas bucales,
que pueden ser monorama, como vemos acá con válvula expiratoria, o con doble rama, en la cual son pacientes, principalmente lo que utilizan las piezas bucales y estas interfaces son pacientes neuromusculares. Este paciente que tiene acá, además, fíjense que además de tener el sombrero, tiene acá para poder que la cabeza no caiga, no se decline, para mantener también la ergonometría del paciente. Eso es importante también. No solo tenemos que preocuparnos de que el paciente ventile adecuadamente, de lograr la interfaz adecuada, de que si lo voy a sedestar al paciente, lo sedeste ergonómicamente, que controle sus ejes. Igual si está en la cama también tengo que colocarle todos los acoples, todas las cuñas, para que esté en las distintas posiciones, boca arriba, de cúbitos laterales, en las posiciones adecuadas, que esté las cuñas, que estén los almohadones. O sea, tengo que trabajar en forma interdisciplinaria y cuidando el cuerpo del paciente, porque si yo, el paciente en la cama, nunca le cuidé las posiciones, lo dejé que tenga pie quino, que tenga alteraciones en los miembros superiores, luego el paciente mejora de su patología inicial, lo quiero sentar, lo quiero bipedestar, no voy a poder. Tengo que tratar de pensar, el paciente entra a terapia intensiva, se coloca críticamente, lo voy a mejorar en su ventilación. Obvio que también va a estar la parte médica en la cual va a decidir antibióticos, drogas, todo lo que sea necesario, pero uno como kinesiólogo tiene que trabajar y mantener los rangos articulares y la parte muscular, ¿sí? Acá tenemos, fíjense, en el 2004 tenemos una paciente pediátrica haciendo decúbito prono, ¿sí? Conectada a un equipo de B-Level. Nosotros siempre aprendimos, y esto siempre de la facultad te dice, que al paciente, si se moviliza o lo coloco en distintas posiciones, mejoro su ventilación, perfusión, mejoro su BQ. Bien, hasta ahora ese principio creo que lo habíamos olvidado, hasta que esta nueva pandemia nos generó de colocar a los pacientes en decúbito prono, ¿no? Algo tan esencial y algo tan básico, ¿cómo lo hemos olvidado en todos estos tiempos? Colocamos decúbito prono a un paciente distresado en las primeras 8 horas, ¿no? Y después el decúbito prono no lo usábamos nunca, ¿no? Y cómo ahora con esta patología hemos vuelto al inicio de la fisiología respiratoria, ¿no? Del que al variar, ¿sí? Los decúbitos mejora la ventilación BQ. Y cómo a veces con una interfase, acá tengo por ejemplo un helmet, ¿sí? Cómo puedo, con distintas interfaces y con distintos equipos bilivelados o equipos de terapia intensiva en sí, colocarlos y mejorar la ventilación. Fíjense en algo que nos habíamos olvidado y creo que una gran docente mía, Mirta Carestía, como me ha dicho de cómo a veces uno se olvida de los principios, ¿sí? De la fisiología respiratoria y de las técnicas kinésicas respiratorias que hemos aprendido tan basales o tan básicas que luego, ¿sí? Nos hemos olvidado. Pero fíjense cómo la historia vuelve. ¿Sí? Creo que no es que la historia vuelve, sino que a veces nosotros nos encontramos con un dilema y vamos a los principios. Y me parece que si tuviéramos siempre presentes los principios de la fisiología respiratoria, de las técnicas kinésicas respiratorias, no necesitaríamos volver a la historia, tendríamos que tenerlas siempre presentes. Y, por ejemplo, fíjense, en el año 1992, con un equipo B-Level Respironic, fíjense que está conectado a un paciente con tubo endotraqueal, ¿sí? Está bien. Hasta hace unos meses pensar eso era una locura, ¿no? Era como decir, ¿cómo se ocurrió? ¿Cómo pensaban eso? Y lo estamos tratando como locos, ¿no? Ahora con esta pandemia, en ciertos países, por falta de recursos, han llegado a utilizar
equipos B-Level para pacientes con intubación, ¿sí? Y equipo argentino, generado por Truman, por Campos y por Emiliano Boniar, han generado cómo transformar un ventilador de no invasivo en un ventilador crítico. Y acá tenemos un ventilador B-Level, un Stellar, como de monorama, simple, un equipo simple, ni siquiera tiene doble rama, como podría tener otro equipo B-Level. Lo puedo transformar y lo puedo utilizar para un paciente intubado. Fíjense cómo a veces la necesidad nos hace volver, como siempre digo, a las bases. Pero hasta marzo de este año, colocar un equipo B-Level, un paciente intubado, creo que nos crucificaban, ¿sí? Hoy en día es como que hasta, claro, puede existir. En muchos países, como en Ecuador, en Perú, han utilizado estos equipos en forma de ventilación invasiva por falta de equipos de terapia intensiva. Y acá tenemos también como del primer B-Level que hemos tenido, en la cual era una simple turbina, ¿no? Como ahora, ¿sí? Tenemos los equipos de traslado para que el paciente se transporte en un avión o en su auto. Fíjense lo chiquitos que son, ¿sí? Ambos, ¿sí? Uno de la marca Resme y otro de la marca Philips. Como algo tan chiquitito está generando una buena turbina, está generando que el paciente hasta en un bolsillo tranquilamente o en una mochila se puede transportar y no llevar un tremendo equipo lo que era antes, ¿no? Fíjense cómo la tecnología avanza cada vez más y va a seguir avanzando, ¿no? Y otra idea, algo importante, es que tenemos que lograr que todas las terapias intensivas tengan un monitoreo central, tanto de los parámetros hemodinámicos como también de los parámetros que tiene el respirador, ¿sí? Muchas empresas se están dedicando a esto, al monitoreo centralizado, no tanto de las variables hemodinámicas, que hasta puedo tenerlo en una pantalla varias de toda la cama y tener un técnico que me esté mirando las variables, pero también necesito tener las variables del equipo, del respirador, ¿sí? De ese monitoreo ventilatorio. Y centralizado, eso es lo importante, ¿sí? Acá tenemos imágenes, ¿no? de una terapia intensiva amplia, que sería la idea, luminosa. El paciente tiene que tener una calidad de vida desde la terapia intensiva, desde que está crítico, ¿no? Tener pasillos amplios para poder trasladar pacientes que vengan de quirófano, que vengan de distintas unidades de diagnóstico por imagen. Tener esa amplitud es lo importante. Obvio que, no es fácil hacerlo. Los hospitales que están construidos, obvio que es difícil, porque había que ir modificando, pero estaría bueno que todos tuviéramos esta idea para ir de a poco, ir creciendo y llegar a esto, ¿sí? En algún momento. Y creo que el objetivo final de todo kinesiólogo que trabaja la ventilación mecánica y todo médico que trabaja la ventilación mecánica, creo que el ejemplo que encontré acá sería la gloria, ¿no? Tener todo centralizado, tanto sea lo hemodinámico, lo diagnóstico por imagen, el monitoreo del ventilador, donde se mueva el paciente, poder tenerlo centralizado. Y encima, esa centralización yo lo puedo tener en mi computadora desde mi casa, ¿sí? Estar conectado con ese monitoreo central del hospital. Entonces, a pesar de que yo no esté de guardia, pueda seguir a tal paciente, ¿sí? Entonces tenemos que, dependiendo de donde esté el paciente, yo puedo continuar y está enviándose en forma constante la información, se va actualizando constantemente la actualización de ese paciente. Hasta también si el paciente va a domicilio,
Si el paciente va a domicilio, también que sigue reportando a la central. ¿Sí? Yo creo que eso sería el logro máximo que tendríamos todo terapeuta que se dedica a la ventilación mecánica, porque puede seguir al paciente en todo su esplendor, ¿no? Y además poder seguirlo desde su casa, ¿sí? Esto no significa que porque voy a estar en casa voy a trabajar más. A ver, hoy en día estamos haciendo home office la mayoría de nosotros, y además trabajando en hospitales y haciendo guardias, y bueno, y en el home office lo estamos haciendo y es manejable. ¿Sí? Creo que eso también nos ha ayudado con el COVID-19. Quiero agradecer a 3 colegas que me han facilitado información, la licenciada Neta Carestía, el licenciado Pablo Gross y el licenciado Gerardo Ferrero, que me han proporcionado imágenes y diapositivas también para poder darles a ustedes esta clase, y tanto ellos como yo y como muchos de los docentes que estamos acá, somos parte de esta historia de la ventilación mecánica porque hemos trabajado con la mayoría de estos equipos y hemos visto cómo va avanzando tan rápido esta tecnología, ¿sí? Y bueno, y hasta acá llegó la disertación. No sé si hay preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, les pido por favor que lo puedan hacer por el chat. Bien, yo por el momento me gustaría hacerte alguna pregunta, ¿sí? Entonces, como para poder definir bien a partir de qué momento o a partir de qué año, de qué década, podemos determinar que la ventilación mecánica se utiliza o se establece a través de la presión positiva. Sí, o sea, la presión positiva como tal se establece en el año 1953, ¿sí? Con el primer primer respirador de volumétrico. A partir de ahí empieza la ventilación positiva. Perfecto. Y otra es, a partir de la década del año 70, como bien vos dijiste, se agregan modalidades como IMB, CIMB, presión de soporte, CPAP. Bien, básicamente abocados a la pandemia, ¿qué preponderancia de todos estos modos ventilatorios se tendrían en cuenta para afrontar esto? Bueno, cuando uno, o sea, podría generar, o sea, cuando el paciente entra en insuficiencia respiratoria y se intuba y se coloca la ventilación con presión positiva, utilizamos modalidades volumétricas porque el paciente está pseudo anestesiado y relajado, está totalmente relajado, o sea que utilizo modos volumétricos en el cual el modo volumétrico me permite poder monitorizar adecuadamente al paciente, ¿sí? Y poder ver su compliance, ver cómo se distiende ese pulmón, según las presiones o volúmenes que uno esté generando. Y cuando uno va realizando el weaning de ese paciente, cuando pasa ese estado crítico, ¿sí? Uno va a empezar con modos de presión, ¿sí? Presión control asistido, y termina con presiones de soporte, ¿no? Con presiones de soporte que son modos espontáneos, ¿no? Digamos como que en realidad creo que tu pregunta está orientada como que los equipos actuales de los equipos de terapia intensiva, si uno los ve, está lleno de modos duales, de modos de weaning o de estetes automáticos, ¿no? Pero realmente nosotros como terapeutas seguimos utilizando esos 3 modos, ¿no? Como que modo volumétrico, de presión, de control y presión de soporte. Seguimos con esos modos porque es muy difícil utilizar la variedad de modos que hay en la actualidad, ¿no? Eso, no sé si para ese lado ibas.
Fernán. Perfecto, perfecto. A ver, otra de las preguntas que hacen es ¿de qué depende? Pregunta Mónica Cardoso, ¿sí? ¿De qué depende el modo de ventilación mecánica? Bien, ¿O basado en qué se estipulará un modo de ventilación mecánica o no? principalmente el modo que elijamos, o sea, nosotros trabajamos en un servicio en el cual somos muchos kinesiólogos, o 3 o 4 kinesiólogos y médicos. Lo importante es que ventilemos con el modo que todos podamos manejarlo. Eso es lo primero que hay que establecer. Todos sabemos ventilar con modo volumétrico, bueno, empecemos con modo volumétrico. Eh, Porque si yo sé trabajar con modo de presión, voy a la guardia, 24 horas, lo paso al paciente en modo de presión, y al otro día viene un kinesiólogo o un médico que se maneja por modo volumétrico, me lo va a cambiar, y el paciente al final no es que lo va a cambiar por malo, sino lo va a cambiar porque no sabe el de presión. Entonces la idea, lo primordial es que toda la unidad conozca el equipo, el modo que vamos a ventilar. Después, bueno, hay que ir capacitándose, dependiendo del respirador que tengamos, bueno, podemos usar el modo de presión, bueno, cuando estén todos capacitados, pasemos al modo de presión. Si estamos todos capacitados para trabajar de tal modo, pasemos al otro modo. Pero lo importante es que todos manejemos ese modo, principalmente. ¿Sí? Excelente. Otra de las preguntas que pregunta Sergio Barbón, pregunta si la mayoría de los ventiladores actuales tienen suministro tanto de aire comprimido como de oxígeno, ¿sí? Y pregunta también si el paciente, si son utilizados, si se utilizan ambos sistemas, básicamente. Claro, hoy en día tenés equipos que trabajan con con aire comprimido y con oxígeno, sí o sí. Y si quiero realizar un traslado, desconecto la manguera de aire comprimido y trabajo con un compresor, ¿sí? Que viene con el equipo, si uno lo pide, ¿no? Porque eso también es importante. Cuando uno elige un equipo, tiene que ver qué pasa. Si el equipo funciona, su blende con aire comprimido y oxígeno, si yo saco el aire comprimido necesito un compresor, porque si no el equipo me va a estar funcionando, o no me va a funcionar o va a funcionar al 100% de oxígeno. Y también tengo equipos en la actualidad que son equipos a turbina, que simplemente tengo la conexión de oxígeno, que la turbina me va a filtrar el aire que ambiente, ¿sí? Entonces va a ser el blender, ¿sí? O sea, ahí están las dos, ¿sí? Va a depender del respirador, o a veces va a depender del respirador que uno se encuentre más confiado de elegir o de trabajar, y también a veces depende de la instalación que tengamos. Si la instalación de los paneles o como es la conexión del aire comprimido no es la adecuada y está con agua o tiene exceso de humedad, esa humedad va a pasar por la manguera del aire comprimido y va a llegar al respirador y me puede lesionar, me puede romper el respirador. Entonces también es importante ver eso, ¿sí? Pero hoy en día están las dos, ¿sí? Las dos posibilidades. Bien. Una pregunta más. Ventilar, pregunta Yelén Vaqueiro, ventilar no invasivamente a un paciente COVID. ¿Sí? Una pregunta. ¿Se puede usar CAFO también? Y pregunta si ustedes ventilan pacientes COVID, ¿sí? No invasivamente.
tanto en UTI como en otras, como en terapias intermedias o en sala. Uy, se me complicó. Bueno, a ver, fue muy larga. A Yelén nos hizo un saludo a Yelén. Primero, si se ventilan pacientes o sea, si se ventilan pacientes no COVID de forma invasiva o no invasiva. Bueno, a ver, depende mucho, Ayelén, del protocolo de la institución donde estemos trabajando. Eso va a depender mucho. Acá en CABA hay discusiones en protocolos de cada institución, ¿sí? Hay muchos pacientes cardíacos que podrían funcionar tranquilamente no COVID, con ventilación no invasiva, pero el protocolo de la institución ha dicho que no a la ventilación invasiva, entonces no se puede. En instituciones en las cuales sí está utilizada la ventilación no invasiva, lo hacen en pacientes no COVID y también lo hacen en pacientes COVID. En esas instituciones, en la cual está, por ejemplo, Cata Sirotti, está Guillermo Montiel en el Hospital Fernández y Nicolás también, lo hacen con cánula de alto flujo, lo hacen con Helmer, o sea, lo hacen con distintas interfaces, con las protecciones necesarias, ¿no? Sí, con el equipo de protección personal grado 3, con las habitaciones con presión negativa, o con filtros EPA que son trasladables, ¿sí? Que se los puede colocar en el medio de la habitación, entonces te limpia toda la habitación y tiene una salida especial con un filtro también EPA, o sea, se ventilan. Depende de la institución, lamentablemente a veces no depende del KINE, sino a veces depende del protocolo que se generó a nivel hospitalario, ¿sí? De la institución. Y la otra pregunta no me acuerdo cuál fue. No, si es dentro del área cerrada, en terapias intermedias o en internación general. Claro, si yo tengo, para hacer COVID sospechoso o positivo y le quiero colocar una ventilación no invasiva, tiene que estar en una habitación individual o 2 pacientes COVID en una habitación, ¿sí? Pero bueno, tengo que estar seguro que los 2 son COVID, ¿no? Que los 2 dieron el PCR positivo, pero lo ideal es que sean habitaciones individuales con presión negativa. No todas las terapias intensivas tienen habitaciones individuales. Algunas terapias intensivas tienen 2 o 3 habitaciones que son para los que tienen KPC, entonces esas se están transformando para utilizar en esos pacientes, pero si no tienen presión negativa, no se está utilizando en pacientes COVID ventilación no invasiva. ¿Sí? Bien. Hacemos una pregunta más. Pregunta Paulina Marín. ¿Cómo se realiza la limpieza y desinfección de los equipos que se utilizan en pacientes COVID? Y si esta limpieza se hace en todos los ventiladores de la misma manera o hay algún ventilador que se debe realizar de otra manera. Bueno, o sea, primero que hay que hablar con la empresa, ¿sí? Que te proporciona el ventilador para ver lo que él te sugiere como limpieza. ¿Sí? Habitualmente te están limpiando con LT8, con detergente enzimático, con años. La limpieza del ventilador o de todo lo que está usando el paciente. No coloco alcohol en la pantalla porque la daño, porque son equipos de pantalla táctil, la mayoría hoy en día. Pero principalmente hay que hablar con la empresa que te distribuye el equipo. Hay equipos en los cuales la válvula expiratoria ya tiene una limpieza especial, entonces hay que limpiar de otra manera.
las válvulas expiratorias a veces son de hilo caliente o no, entonces hay que limpiarlas de cierta manera. Eso lamentablemente hay que hablarlo con cada empresa que dispone de los equipos. Ahora, si vos me decís, tengo un hospital en el cual me llegan los respiradores y no tengo forma de averiguarlo, cada hospital tiene un bioingeniero, y si no hay un bioingeniero, agarrar el teléfono y llamar a la empresa. La empresa te va a dar la información necesaria, ¿sí? Para saber cómo limpiar, pero habitualmente son con detergente enzimático y lo que más va a diferenciarse es la válvula expiratoria que tenga cada equipo, cómo se va a limpiar. ¿Sí? Después acá tenés preguntas en ambos lados, en preguntas y respuestas y en el chat. Tenés en los dos lados, hermano. Te leo una pregunta del chat, por ejemplo, que dice Patrick Sepúlveda. En la paciente COVID ventilado, las asincronías que yo personalmente encontré fueron asincronías de flujo, tiempo respiratorio neural es muy elevado, ¿sí? A ver, tienen una frecuencia respiratoria elevadísima, el paciente está en una hipoxemia, en una insuficiencia respiratoria y no se da cuenta, lo único que sí se comienza a desorientar, pero sí, vas a tener esas asincronías que después las vamos a ver, ¿sí? No sé si algo más. A ver, había uno en el chat que decía si había para hacer RCP en un paciente COVID, si había que desconectarlo. Bueno, todos esos temas sí lo vamos a ir viendo más adelante, sí, porque bueno, tenemos que explicar un poco lo que es el tubo endotraqueal, cómo son las maniobras, pero en realidad, a ver, yo trabajo en una clínica en la cual el RCP no se realiza, ¿sí? Porque son pacientes que ya son muy añosos los que estamos manejando, por ejemplo. ¿Sí? No se realiza. Se va a tratar de hacer todas las maniobras a través de drogas. Pero eso es en donde yo trabajo, pero bueno, habría que ver después en otras instituciones cómo se están manejando en ese tema, ¿sí? Bien. Con respecto a alguna de las preguntas como elección de modos ventilatorios, de si tengo pacientes ventilados con mucha autopip, eso lo iremos viendo y lo iremos respondiendo en el correr del curso. La idea es no adelantarnos a nada que puedan recibir la clase y de esta manera poder resolver las respuestas pertinentes de cada módulo que vayamos dando. Lo mismo que si se utiliza el decúbito prono o no, si se utiliza el protocolo del Proceva, son cosas que se van a ir dando. Calculen que recién hoy arrancamos con la historia de la ventilación mecánica, y todavía no sabemos ni cómo funciona el ventilador ni lo que tiene el ventilador. Claro. Pero bueno, ya iremos viéndolo. Con respecto a otras de las preguntas que fueron dando, se va a subir material bibliográfico, bien, o sea, pertinente de lo que considere cada docente que se deba leer, bien, ¿qué se recomienda? Y todos los libros de ventilación mecánica,
Libros como el de ventilación mecánica de Tobin, libro de ventilación mecánica de Chadbourne, libro de ventilación mecánica del Belda. Hay infinidad de libros para poder empezar a leer. Bien. Uno muy interesante y bastante de lectura bastante simple es el de ventilación mecánica de Robert Chadbourne. Bien. Sí, todos los artículos, como dice Hernán, cada docente va a evaluar qué artículos, nosotros le vamos a ir mandando artículos de los temas que vamos a ir tratando, ¿sí? Así que en eso queden tranquilos, pero bueno, si quieren ir leyendo paralelamente, como dijo Hernán, hay bastantes libros para leer. Sí, eso. Para que se entretenga. Para que se entretenga, pues sí, tenemos. Podemos hasta, si quieren, algunos libros, mandárselos, no sé, bueno, son muy pesados para mandarlos. Eso sí, son menos pesaditos. Bueno, veremos. Y otra de las preguntas que surgieron cuando estaba la disertación es, las clases se van a grabar, en el chat se pasó un link, 48 horas posterior a la clase aproximadamente se subirán y podrán disponer de las clases. Con respecto al presentismo, también se aclaró en el link que se va a requerir que tengan el 80% de presente en función de las clases online, o sea, presenciales. ¿Bien? Sí. Acá hay un espectador anónimo que preguntó: ¿existen herramientas informáticas que ayuden a la decisión de qué modo se le aplicará al paciente según la evolución de sus parámetros ventilatorios? Ojalá existieran, ¿no? No sé. ¿Vos qué decís, Dani? Sí, ojalá. Ojalá. Sí, ojalá. A ver, uno puede tener en el celular hoy en día un montón de score, un montón de poder realizar distintos scores, distintas fórmulas, pero la clínica es soberana, o sea, el score te va a decir, pero vos estás viendo el paciente y además algo importante, somos un equipo. Yo como kine, nosotros como kine lo vamos a ver de una manera y el médico lo va a ver de otra manera. Entonces necesitamos esa interacción porque, obvio, cada uno va a ver distintas partes, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Pero lamentablemente, por eso somos una ciencia, ¿no? Tanto la medicina como la kinesiología son ciencias. Según los datos que tenemos, vamos a ver qué modo o qué tratamiento vamos a llevar a cabo, ¿no? Eso es lo importante. Tal cual. Bien. Lo de las clases, bueno, preguntan otra vez las clases, serán grabadas y 48 horas estarán listas. Así que, bueno. Eso sí. Tengo imagen, ahí está pasando una dirección, ¿cómo es? Un link. Eso, gracias, un link para poder ver las presentaciones y todo. También hoy hicimos ¿cómo es? Unas muy poquitas preguntas iniciales, porque el tema en sí, historia de ventilación mecánica, es medio como que no le íbamos a estar preguntando en qué año tal cosa, ¿no? Pero a medida que vayan pasando las otras clases, que ya vamos a ver el jueves que viene respiración espontánea y todo eso, ahí sí pueden haber muchas más preguntas, como hicimos al principio, de interacción, ¿sí? Eso es lo importante.
Así que bueno, son muchas las preguntas, por eso a veces uno entre que termina de leerlas, depende cuál le vamos a leer, ¿sí? Pero acuérdense que el link de que pasó a mi imagen es para que ustedes puedan después ver las presentaciones, ¿sí? Muy bien, acá tenemos saludos desde Chile, muchas gracias. Con su chiquis realmente nos dieron una gran ayuda, ¿sí? No sé si vos querés, La Hernán, verdad que sí. hacer alguna otra pregunta o ya terminamos. No, por mí está perfecto. Buenísimo. Bueno, le agradecemos a todos por la presencia, las preguntas. Ojalá que, bueno, hayamos contestado lo mejor posible. Le agradecemos a todos su presencia y lo esperamos el jueves que viene, ¿no? Que ahí Hernán va Jueves que viene. a Sí. La verdad que en un momento llegamos a tener 1010 participantes. Sí, 1010 participantes. Así que la verdad que bueno, muchas gracias a todos, gracias por el tiempo que disponen para formarse, para capacitarse, que es el camino que lleva a uno a poder desarrollarse como profesional, conjunto con un gran equipo de trabajo que uno tiene en todos los lugares. Así que bueno, muchas gracias y los esperamos el día jueves. Nos esperamos el día jueves. Muchas gracias, chicos.